Hola, vamos a por lo último del temario del curso. Es un tema de funciones. Yo lo he juntado todo en un mismo tema, aunque en el libro son dos, el tema 4 y el tema 5. Pero no vamos a profundizar mucho, así que lo vamos a reducir bastante y nos vamos a quedar con las cosas esenciales para afrontar el curso que viene. La tarea va a ser la siguiente. Vamos a tratar la parte del tema 4 de funciones. Los temas están copiados en el apartado de teoría. Si abrimos el apartado de teoría, dentro de las funciones, pues están el tema 4 y el tema 5, para quien no tenga el libro o tenga problemas con el libro de texto. Nos vamos a preocupar en esta tarea este tema de lo que es una función, la definición y las características esenciales, que son enfoques de la expresión de una función, el cálculo del dominio, la continuidad y el crecimiento con sus máximos y mínimos. Crecimiento y decrecimiento con máximos y mínimos. Solamente vamos a preocuparnos de hacer ejercicios de cálculo con los dominios. Haremos alguna pequeña práctica con el resto de conceptos, pero no vamos a ni siquiera a hacer mucha práctica, sino que nos vamos a quedar con distinguir y reconocer esos comportamientos. Si nos vamos al libro, vamos a empezar por los conceptos básicos de la página 82. Yo me voy al libro, el libro empieza aquí, en estas características, conviene leerlo todo, aunque sea por razones ilustrativas, y vamos a mirar estos conceptos básicos. De estos conceptos básicos interesa la definición de variable independiente y variable dependiente en una función, cómo escribimos una función y fundamentalmente el dominio de la función. Quiero que lo veáis con suficiente detenimiento. Pero esto en términos de definición. Luego, el siguiente punto va a ser el de la representación de funciones. Este punto de representación de funciones en el libro es el que yo llamo los enfoques de la definición, de la representación de una función. Mediante su gráfica tenemos el dibujo y esto es una función. Mediante un enunciado, el enunciado pues lo vamos a asociar a un enunciado de un problema y ese problema pues tendrá una expresión, una interpretación mediante una función. Me interesa menos ese enfoque. Es más útil el enfoque cuando lo tratamos como una tabla de valores que son pares de coordenadas de puntos. Eso lo podéis asociar con las representaciones de restas, con las representaciones de parábolas que visteis ya en otros cursos, y luego mediante su expresión analítica o su fórmula, es decir, una resta de la forma y igual a un número por x más otro número, o una fórmula como esta. En fin, cualquiera de estos ejemplos pues tienen una expresión analítica o una fórmula, por abreviar, y esa expresión analítica da lugar a una función. Pero también es una forma de expresar y de estudiar una función. Tampoco vamos a hacer ningún ejercicio al respecto. Con hacer esa asociación con lo que ya conocéis, la representación de restas y parábolas, en principio es suficiente. En cuanto al dominio de la función, pues ese va a ser este punto, que sí ya se concentra en cómo calcular el dominio de una función y con ello completar el significado del dominio de la función. Las funciones las vamos a clasificar y nos interesan tres tipos de funciones. De toda la clasificación que se puede hacer, es más extensa. Nos interesan las funciones,
polinómicas, las funciones racionales y funciones irracionales o radicales. Aquí viene una clasificación, pero no es una clasificación para mí muy afortunada. Entonces, es más práctico venirse a este documento, funciones, y a este, características de una función. Porque en este documento de funciones pues nos da una clasificación de forma muy sintética de las que nos interesan, que son estas algebraicas, polinómicas, racionales y irracionales. De estas trascendentes no nos van a interesar de momento. Nos interesará otra cosa. Nos dice lo que es la gráfica de una función, los puntos de corte con los ejes, que yo lo estoy saltando porque lo veo muy para la utilización práctica, aunque viene bien darse cuenta de lo que significa. Y estas son el cálculo de dominio de funciones, de dominio de definición o dominio de funciones, en estos tres tipos de funciones y no en esta logarítmica. Y aquí lo que nos dice es que para la función racional, la forma que o funciones polinómicas nos dice que el dominio son todos los números reales, así que no hay que calcular nada cuando vemos una función polinómica expresada mediante un polinomio. Nos dice cómo son las funciones racionales y el planteamiento que hay que hacer para calcular el dominio. Hay que hacer el planteamiento de igualar el denominador a 0 y expresar el dominio como todos los números reales menos aquellos valores que cumplen la ecuación esta. En cuanto a las funciones irracionales o radicales, expresadas mediante una raíz, nos dice que el dominio va a ser todos los números reales y que cumplen que el polinomio que hay dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Este planteamiento es el de una inecuación que hay que resolver. De momento, para este punto es lo que nos interesa. Y aquí sí que vamos a hacer unos ejercicios. El enlace al vídeo útil que digo, pues es el que se refiere aquí al dominio de la función, porque es lo más parecido a una explicación presencial. Creo que es muy conveniente que lo veáis y que después de verlo y después de haber visto esos documentos, pues lo utilicéis. El documento características de una función, perdonad que me he saltado y he ido de una cosa a otra, nos vuelve a repetir el dominio, lo que es un dominio o un campo de existencia de f de x, bueno, pues las definiciones o la nomenclatura o la terminología puede ser variada, pero fundamentalmente el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? ¿Cómo reconocerlo en la representación de una gráfica? Fijaros que las gráficas pueden ser varias representaciones en una misma, en los mismos ejes de coordenadas. Y luego ejemplos concretos de cada una de los tipos de funciones polinómicas, racionales, radicales o irracionales y lo que significan. Y nos da ejemplos del cálculo que hace. Muy interesante y sobre todo muy práctico para antes de afrontar los ejercicios. No nos interesan cosas muy complicadas, pero estos ejercicios sí. Funciones exponenciales, no calculamos el dominio. Cocientes de funciones no polinómicas tampoco. Bueno, sí, aquí podremos, sí que nos conviene echarle un ojo porque a partir de la clasificación de las funciones, pues esa combinación entre funciones de un tipo y otro tipo sí que tendremos que tenerlo en cuenta. Lo que no tendremos en cuenta son expresiones como esta, por ejemplo, o otras más complicadas, mucho menos esta. Y de este documento, de momento, lo que nos interesa es esto. Otros comportamientos que nos interesan son el de la continuidad y las discontinuidades. Es el punto 4. El punto 4, El punto 4 es funciones continuas y discontinuidades. Bueno,
Ya digo en la tarea que lo que nos interesa aquí es, sobre una representación gráfica, distinguir cuándo una función es continua, cuándo una función no es continua, es decir, cuándo una función está rota, como esta, o no está rota, como esta, y distinguir, pues, bueno, si está rota, pues dónde está rota. No nos interesa mucho más. Del crecimiento máximos y mínimos, ese comportamiento lo tenemos aquí. Y de nuevo lo que nos va a interesar es sobre una gráfica distinguir cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Cuando según miramos la gráfica, a medida que vamos recorriendo el eje de las X, vemos que la gráfica crece o vemos que la gráfica decrece, y distinguir esos tramos en los que crece y decrece. Y en esos tramos donde cambia de ser creciente a decreciente, como distinguimos un máximo y mínimo relativos. Los llamamos máximos y mínimos, pero los llamamos relativos. Y esos son los comportamientos que vamos a estudiar. En este documento de características de una función nos da ejemplos también de esos comportamientos. Continuidad, discontinuidad, no nos interesa qué tipo de discontinuidades son, sino nos interesa únicamente distinguir una función que es continua de una función que es discontinua, y en las discontinuas saber identificar dónde están esas discontinuidades. Otro documento útil para ello es el de funciones y propiedades, no solo para este comportamiento, sino en general para todos. Es un documento muy sintético, Bueno, si quieres subir el documento hacia el inicio, bien. Y es muy rápido, es casi una consulta en modo de chuletario para ver lo que es la definición de una función de forma rápida, con algún ejemplo rápido, el dominio de una función. El recorrido no nos interesa demasiado, como está asociado al dominio, pues lo vamos a encontrar constantemente, con lo cual no importa porque veamos qué es lo que son funciones continuas y discontinuidades. Y punto de corte con los ejes, función creciente, función decreciente, donde cambia una función de ser creciente a ser decreciente, y los extremos, o sea, máximos y mínimos relativos. Y de momento con esos comportamientos es suficiente, y ni funciones periódicas, ni simetrías, ni otros comportamientos nos vamos a fijar en ello. Para estos comportamientos últimos vamos a ver estos ejercicios, que son 3 ejercicios, 13 de la página 95, pues vamos a ver un poco por encima. De la página 95, el 13, nos dan ya las representaciones gráficas y vamos a decir cuáles son los puntos de discontinuidad. Calcular el dominio de definición sobre la misma representación. Máximos y mínimos relativos y en qué intervalos es creciente y decreciente. A ver si sabemos responder a esas preguntas. Los ejercicios de la página 96, este ejercicio 19 y este ejercicio 20 de la página 97, pues también trabajamos sobre las representaciones de las gráficas. Y no vamos a hacer nada más, os dejo un vídeo. Os dejo los enlaces a este vídeo y el vídeo mismo de esta tarea, si no se me ocurre más. Y bueno, sí quería, tengo ahí un enlace a un vídeo más, que es el de este generador de funciones, que es un vídeo pues, de un simulador, que bueno, puede ser un poco como un juego, a ver si sois capaces de manejarlo, de saber manejarlo, y si no, pues ya me lo diréis si hago un vídeo para ver cómo se maneja por encima, porque yo tampoco lo conozco en profundidad, pero bueno, y extraer de ahí lo que tenga de útil.
Bueno, pues eso es todo, de momento.